Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, aquí estoy para hacer un breve comentario crítico de la película Lightyear, que va a tener, tengo que decirlo, va a tener spoilers en un momento avisado de la crítica, no ahora al principio, pero sí que vamos a tener unos spoilers en un momento de la crítica, digamos cuando ya haya abordado en líneas generales algo que podéis escuchar sin destripar la película. Tengo que hacer antes pues el aviso tradicional, por supuesto, aparte de que va a haber spoilers avisados. Esto es un vídeo de la revista Acción Cine y Acción Televisión. Es una revista mensual que podéis comprar en el kiosco o que podéis conseguir en la dirección que os vamos a poner aquí abajo. Y bueno, pues entre muchas secciones de actualidad, coleccionables, pósters y demás, pues aquí por ejemplo tenemos un artículo sobre la carrera de Sidney Poitier. Todos los meses llevamos un coleccionable de actores clásicos, y es un poco una de las secciones que podéis encontrar en la revista, ya digo, con entrevistas, noticias, reportajes, actualidad, televisión, cine, etcétera. Después, también deciros que tenéis podéis darle a like si os gusta el vídeo, podéis suscribiros al canal y tenemos una sección premium por si queréis apoyar más la revista, con vídeos exclusivos que también os informan de ella en estas mismas páginas y enlaces y demás. Y vamos a hablar de Lightyear. A ver, primero, película muy disfrutable, película muy divertida, película que en todo lo que, digamos, se refiere a acción, trepidación, animación, pues tiene el nivel que se espera de una producción de Pixar. En ese sentido, es una película que da en el blanco y es 10 sobre 10 en todo lo que Pixar suele ofrecer en cuanto a despliegue visual, trabajo de voces, los actores están muy bien, no se echa de menos a nadie aquí en cuanto a reparto de voces. Y en ese sentido, pues una película que cumple perfectamente con su cometido como un espectáculo de diversión veraniego, de evasión, para toda la familia. A partir de ahí, pues, hombre, tiene sus pequeñas lagunillas. La voy a abanicar un poquito porque está haciendo calor, y estamos en junio, amigos. Volviendo a Lightyear. A ver, yo creo que el conjunto de la película funciona muy bien como película independiente de aventuras, ciencia ficción, de homenaje al personaje y demás. Igualmente creo que esta película, como he dicho en la crítica escrita de la que dispondréis también en el canal de Acción, en la página web de Acción, creo que esta película está luchando contra demasiados enemigos, por decirlo así. Algunos de los cuales son ajenos a la propia película, y otros forman parte de su propia concepción. Como concepción, pues vamos a empezar un poco por lo que sí creo que es responsabilidad de la película, el guión. Creo que el guión se conforma con servir una anécdota ligera, una argumentación ligera, de presentación de personajes y conflicto y demás, para propiciar ese despliegue de auténtica escuela de animación que siempre nos ofrece Pixar. Por ese camino ocurre lo siguiente, que no puedo decir que esté al nivel de las mejores películas de Pixar. Claro, el problema es que el nivel de las mejores películas de Pixar es un 10, o sea, es el top de las creaciones de animación. Entonces, cuando decimos que esta no está al nivel, no estamos diciendo que sea una mala película, sino estamos diciendo que en las expectativas que se pueden crear frente a una película de Pixar, se queda, en mi opinión, un poco por debajo de lo que se esperaba. ¿Y en qué se queda por debajo? Pues hombre, las películas de Pixar siempre se caracterizan por tener
como dos niveles de propuesta. En el nivel más superficial son todo lo que es Lightyear, entretenimiento garantizado, diversión garantizada, un rato muy entretenido, un buen ritmo de narración. Esta película tiene un ritmo absolutamente trepidante y eso lo tiene Lightyear. Pero en el otro nivel más que podemos encontrar, por ejemplo, en el revés, que podemos encontrar en Up, que podemos encontrar en, afortunadamente para ellos, la mayor parte de las producciones de Pixar, la propia Toy Story, es en ese segundo nivel donde Lightyear pierde un poco terreno frente a sus antecedentes y demás. Y es por esto, es por haber intentado, creo yo, tener un guión que fuera una especie de pista de despegue para todo ese despliegue visual de animación absolutamente espectacular, que además tú estás viendo la película y evidentemente, a ver, a mí me pagan por hacer la crítica, ¿no? Pero en la mayor parte de la película estás así, con la boca abierta diciendo, madre mía. Es decir, estás completamente... Es una película que hay que ver en pantallón grande, que hay que disfrutarla en cine y estás con la boca abierta disfrutando del espectáculo que estás visual, ¿no? Y le falla un poco eso, que se queda un poco en anécdota. Hay puntos sensibles del guión, por ejemplo, en mi opinión. El gato es un buen elemento, pero para mí no entra tan a fondo como podía permitir el personaje. Podría ser más... Es divertido, pero podría ser mucho más divertido, más cáustico, más retador, más tener una química con el personaje principal de Lightyear, más un poco más picante, por decirlo así. Y ya digo, es uno de los mejores elementos. Y el talón de Aquiles de la película para mí sería, y no por la voz, que creo que en la voz está muy bien servida, sería el antagonista. Como no estamos en territorio spoiler, no voy a hablar más sobre el antagonista, pero el antagonista es un punto del que voy a hablar un poco más en el territorio spoiler. Entonces, el antagonista pues está un poco cogido con pinzas, es decir, bueno, tiene que haber un antagonista, tiene que ser este, está envuelto en un homenaje a una figura de la cultura popular muy destacada, y creo que ahí también se equivocan, porque creo que el propio Lightyear tiene su propia mitología creada en las películas de Toy Story. Y ahí voy al segundo enemigo que tiene la película, que creo que es ajeno a la película. Y son las expectativas que traiga cada cual a ver la película. Es decir, yo quiero advertir aquí, para que disfrutéis más y mejor la película, que a Lightyear no se puede ir a verla pensando en voy a ver de alguna manera algo mucho más cercano a la saga de Toy Story y tal. No. Hay una alusión al principio, es un spin-off de esa saga, pero creo que ese equipaje deberíais dejarlo en la puerta, porque creo que vais a disfrutar mucho más la película si la veis como película independiente, porque además creo que, y eso sí que creo que es un acierto de los gestores, de los creadores de esta película, es haber tenido el valor de buscar su propio camino, su propia identidad, no cayendo en el truco trampa fácil de decir voy a llenar esto de guiños. Es que claro, el cine nos está acostumbrando, muchas producciones de superhéroes y de tal, nos están acostumbrando un poco al rollito fanservice, al rollito de guiños, a los chistecitos, y claro, a lo mejor estamos tan acostumbrados y somos tan exigentes ya con esas cosas, pedimos tanto esas cosas que cuando no nos las dan nos sentimos defraudados. A mí eso no me ha supuesto ningún problema, al contrario, lo aplaudo, lo valoro como positivo, que no hayan caído en la trampa de llenar todo de chistecitos y demás, ¿no? Y ya por último, para acabar con este territorio antes de spoiler, la película quiere transmitir unos valores, tiene un tema central, que está relacionado con el tiempo, con el ayer y con el hoy, que está relacionado con la capacidad que tenemos de adaptarnos a la realidad, a una nueva realidad, que está materializado en unos personajes que tienen un duelo y también en unas fuerzas en duelo dentro del relato que es, digamos, si se quiere, o las fuerzas de los nuevos valores de nuestra sociedad actual enfrentados a lo que la película te pinta como unos valores de carácter, si se quiere, más egoístas y que de alguna manera podrían representar
una especie de fuerza reaccionaria frente a los cambios, ¿no? Esto que es interesante como planteamiento está servido de una forma un tanto maniquea a la hora de repartir las pegatinas. Por eso digo la pegatina de lo aceptable o lo no aceptable, de lo bueno y lo malo. Entramos un poco en un poquito de maniqueísmo y de simplificación, perdón, que yo creo que no le beneficia incluso a la propia forja del villano, que queda un poco como bidimensional, ¿no? Porque realmente no tiene fuerza de motivación dentro del tema. Dicho todo esto, entramos en territorio spoiler. Spoiler, spoiler, spoiler. Si no habéis visto la película, no veáis esto, esperaros. Ved la película, que merece la pena, como digo, verla en cine, en pantalla grande. Y después os podéis ver el vídeo si os apetece, ¿no? Cuando hablo del villano, el villano está haciendo un guiño, un homenaje, y se queda un poco ahí, ¿no? Se queda un poco en ese carácter de guiño homenaje a un personaje como es Darth Vader. Visualmente, pero también jugando con claves de música y demás. La música está muy bien, por cierto, de la película, me ha gustado mucho, pero se queda un poco ahí, ¿no? Y el problema es que el villano simplemente es este tipo de villano que es un villano egoísta, que quiere arreglar todo en beneficio propio y no en beneficio de los demás, que está dispuesto a sacrificar vidas enteras que se han forjado dentro del relato, y que a él no le importa porque lo que quiere es tapar su error. O sea, el punto egoísta de tapar sus errores. No sé si entráis aquí en la dinámica esta del conflicto que hay, del pasado, de la historia, el tema del revisionismo y todo esto. Yo en ese huerto no me voy a meter, porque no creo que ese sea el conflicto, pero lo que sí me interesa o me preocupa desde el punto de vista de la crítica es cómo eso afecta, en mi opinión, negativamente al villano por otorgarle un carácter demasiado bidimensional, demasiado plano, donde sus justificaciones son muy sencillas, entra muy tarde en el relato también el propio personaje, y entra de una manera pues muy superficial, un poco en esa especie de iconografía de homenaje a Darth Vader y tal, cuando en realidad yo creo que esto es de lo que adolece el guión de toda la película, es decir, tiene que profundizar más y entrar más. En mi opinión, creo que merecía que lo que hace Pixar habitualmente, ¿no? O sea, darnos esa segunda velocidad a la reflexión, que puede ser desde el humor, que puede ser desde el humor satírico, desde la parodia, pero que, digamos, te envuelve su reflexión sobre aquello de lo que te está hablando, pues con un punto de vista, si se quiere, de humorismo, en algunos casos incluso un poco cínico, que eso siempre viene bien, un poco de sátira, de parodia, ¿no? De la realidad. Aquí la realidad está muy lejana al relato en general y, como digo, en mi opinión, el talón de Aquiles es un guión que se conforma con ser simplemente pista de despegue para todo este alarde visual del que hablaba antes, ¿no? Claro, ¿esto qué genera? Pues genera que la película está muy bien, que la película dura bastante más de hora y media, y tú no te das cuenta. O sea, realmente es que estás viendo la película, el ritmo es impecable, en ningún caso decae, y como digo, es muy entretenida, pero le ocurre una cosa, es una película que es todo acción, 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 con pequeñas pinceladas de reflexión y demás. Por supuesto, me niego en redondo a entrar en polémicas sobre qué se ve, no se ve, qué se corta, no se corta, el tema de si hay beso o no hay beso. Yo en estas cosas ahí no me interesa entrar, porque creo que tampoco ni tenemos tiempo. Esto sería otro tema de debate. Ni tenemos tiempo, ni tampoco se trata de meter esto en una crítica de este tipo, ¿no? de primera impresión de la película. Pero sí que es cierto que me parece eso. Y Lightyear, el tema del tiempo, el tema de los viajes en el tiempo que hace Lightyear, que es un tema que creo que daba para mucho más, pues está servido de una manera muy fluida, cómo pasa el tiempo, cómo se forma una familia, cómo se produce, cómo el encuentro con la pérdida, el tema de la pérdida de su compañera y demás, y cómo la propia herencia de la compañera a través de la nieta y demás. Todos estos temas están ahí, son temas muy Pixar, pero en otras producciones Pixar están servidos de una manera mucho más emotiva. A mí, por ejemplo, estaba recordando cuando te cuenta todo lo que se pierde este personaje cada vez que realiza una misión heroica intentando encontrar la solución a su problema, y viaja en el tiempo, y cada vez que vuelve han pasado 4 o 5 años, una cantidad de años, y todo lo que tiene alrededor, toda la gente que conocía ha envejecido y tal. Yo estaba recordando Up, estaba recordando cómo se jugaba, cómo se hablaba del paso del tiempo en el prólogo de Up.
se me estaba quedando flojo este planteamiento en Lightyear, ¿no? Cuando es similar, más o menos, ¿no? Haciendo transcurrir el tiempo y demás. Y el tema de la pérdida de los años, la pérdida de una vida, la pérdida del tiempo, ¿no? Y esto es un tema muy interesante, pero creo que no han profundizado tanto en los temas interesantes que tiene la película, en el nivel pues de más maduro, más adulto que podemos encontrar en otras producciones de Pixar. Igualmente digo, película muy entretenida, muy recomendable, yo la recomiendo, película para toda la familia, para pasar un buen rato, id a verla en cines, que merece la pena, un espectáculo visual. Nos vemos. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.